El Semillero, una tienda especializada en semillas. Forestales, frutales, hortalizas, agrícolas, pastos, forrajes, flores y aromáticas. Además de semillas, en El Semillero encuentras secciones de herramientas, equipos, bandejas, abonos y otros insumos. Con personal especializado que orienta su compra. Cuando piensen expertos en semillas, piensen en El Semillero, que cumple 20 años de servicio al campo. Ampliamos nuestra tienda. Visítenos en Bogotá en la calle 70A con 14A esquina. Llámenos al 347-3760 o compre sus productos en línea en elsemillero.co. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla del día de hoy sobre sistemas modernos de producción en viveros forestales. Para esta charla le damos una cordial bienvenida al ingeniero Enrique Trujillo, de amplia experiencia en este tema. Igualmente, si por factores de tiempo no alcanzamos a solucionar todas las dudas, igual ustedes nos pueden escribir a nuestro correo info@elsemillero.net para solucionar las dudas que tengan. Entonces, bienvenidos todos y bienvenido, ingeniero Enrique. Gracias, Mauricio. Es un placer saludarlos a todos, algunos amigos, personas conocidas de mucho tiempo atrás. Bienvenidos los amigos que vienen o que están presentes, o que están virtual, que están presentes del Perú, Armando y los colegas. Es un placer pues tenerlos aquí en esta conferencia. La experiencia que nosotros tenemos virtual pues es inexistente. Es la primera vez que vamos a ver este medio virtual para hacer una interacción de estos componentes técnicos, de tal manera que pues es un poco raro para mí y tal vez para ustedes. Yo no veo la cara prácticamente de ninguno de ustedes, pero pues sé que están ahí y será un placer interactuar con ustedes en estos minutos que vamos a tratar de compartir una charla que se ha denominado Sistemas Modernos de Producción en Viveros Forestales. Lo que pretendemos hacer es actualizar los conocimientos sobre la evolución que ha tenido el tema de la producción vegetal en la parte forestal en estos últimos años, para pues que ustedes tengan conocimiento de los avances y puedan pues interactuar en sus proyectos de producción. De tal manera que, bueno, al final los podemos ver un poco más en las preguntas, interactuar un poco más. Vamos a comenzar la charla sobre el tema. Lo primero que hay que mencionar es que el vivero como tal no es el fin. La producción de los árboles no termina ahí. El principal objetivo de la producción de un árbol pues es llevarlo a campo y que se convierta en una producción productiva o que cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñada. Ese es el principal motivo de plantar un vivero. Para que una plantación sea exitosa, se deben cumplir al menos 5 cosas básicas. La primera es una adecuada selección del sitio, una selección de la especie y la procedencia, que haya un adecuado establecimiento y manejo silvicultural de la plantación, que la calidad genética del árbol sea la más apropiada para que exprese sus mejores condiciones en la plantación, y obviamente el material reproductivo. Errores en la semilla o errores en los árboles se transmiten automáticamente a la plantación. De tal manera que el vivero tiene una influencia directa. Hay técnicas de producción que dan al traste con el árbol y aunque el árbol crezca en campo, en la práctica no se desarrolla bien o muere, o en este caso, por ejemplo, como se ve en esa madera de teca, se le hace un daño de la médula por efecto de mal manejo en vivero, etcétera, etcétera. De tal manera que tener un árbol de buena calidad
es central para una plantación exitosa. El primer concepto que vamos a mirar es cuál es el árbol ideal, cómo se produce un árbol con las mejores condiciones en un vivero. Hay tres conceptos básicos. El primero es el componente genético. El componente genético fundamentalmente es la calidad genética, la información genética, los genes que le transmiten las semillas a las nuevas plantaciones, que van a hacer que se expresen altos, de buen volumen, sanos, vigorosos, etc. Este es un tema trascendental y hoy en día tiene mucha importancia, especialmente en las producciones de plantación comercial o productiva. El otro tema es el componente físico, el árbol como tal. Ahí importa mucho la altura, especialmente el diámetro y la altura. Hay una relación entre ambas variables que permiten que el árbol sea consistente, que sea rústico, que sea de buen desarrollo. La lignificación del árbol, que esté suficientemente endurecido, que se haya rustificado y que tenga un balance nutricional e hídrico suficiente para que tenga el vigor que le haga posible llegar al campo y hacer el desarrollo de la plantación. Y por último, el componente biológico. Muchas especies necesitan micorrizas u otros simbiontes y naturalmente que esté libre de plagas y enfermedades. Siempre hemos dicho que producir un árbol es muy fácil. Sin embargo, producirlo mal es más fácil. De tal manera que lo que vamos a mirar ahora es cuáles son las mejores formas de producción para que el árbol salga como debe salir a campo. Para eso, pues, está el escenario de los viveros, que son múltiples, hay diversas formas de producción de los árboles en los viveros, y en ese tema es que nos vamos a concentrar hoy. Como tal, no vamos a entrar en los detalles de la producción, en las especificidades, porque pues el tiempo no da, pero sí vamos a revisar cuáles son las formas de producción que se tienen en la actualidad. Antes, nombrar que, digamos, para la reforestación productiva, básicamente en Colombia y tal vez en la región, las principales especies, las que han resultado, las que están comprobadas, las que son exitosas, son básicamente la teca, la acacia mangium, la melina, un grupo de pinos en el que se destaca el Pinus caribe y un grupo de eucaliptos, que son las principales especies. Ya para temas de reforestación ambiental o reforestación de otra naturaleza, pues están muchísimas otras especies, como el roble, los cedros, el nogal cafetero, el nin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, revisemos entonces cuáles son esos sistemas de producción de los que hemos venido hablando. Aquí tenemos un resumen general de estos sistemas, donde se señala principalmente el sistema tradicional, que es el que todos regularmente conocemos, el sistema de bandejas, más adelante voy a precisar un poquito más sobre cada uno, aquí solamente los voy a nombrar, el sistema de tubetes, el sistema Patrick, la espuma agrícola, los pellets, los L-pods, las materas de poda o air-pods, las pseudostacas, las mini-estacas o básicamente lo que es la silvicultura clonal hoy en día, las formas de producción de raíz desnuda y la técnica de los plantines. Es el escenario que tenemos hoy en día. Todos se usan en Colombia. Aquí no estamos incluyendo sistemas de producción externos, que los hay variados y mucho más modernos. En este momento no disponemos de ellos en Colombia. Tal vez el más avanzado será el sistema Patrick, pero digamos que sí ha habido un avance muy significativo en los últimos años que han adoptado muchas empresas y que han, digamos, modernizado en favor de la calidad
la eficiencia y los menores costos de estos sistemas de producción. Revisemos el sistema tradicional. El sistema tradicional es aquel, perdón, es aquel que inicia con la siembra de la semilla, bien sea en germinador o bien sea en siembra directa. Esa germinación se cultiva, se desarrolla y después se lleva el material a trasplante, bien sea a bolsas o a otros contenedores. Este es el sistema que tiene una gran mayoría de los viveros. Ya es un sistema pues muy trajinado, tiene mucha trayectoria, se conoce bien, pero pues a la vez también tiene muchas limitaciones desde varios puntos de vista. Tenemos el sistema de producción en bandejas. Este sistema de producción en bandejas en Colombia lleva unos 20, 25 años. Ha sido una variante muy interesante en favor de la calidad de la planta, especialmente de su sistema radicular. Tiene muchísimas ventajas. Hay diferentes tipos de bandejas, las hay de 40 contenedores, las hay de 50 contenedores, las de 50 son las que ustedes ven ahí de colores, las de 40 son las de color negro. También las hay más grandes de 25 contenedores, y en esas bandejas pues hay una gran variedad de tamaños. Sin embargo, los más usuales en nuestro medio son de 40 y 50, son sistemas muy eficientes, tienen ya una trayectoria bien importante, se ha probado su desarrollo, se ha probado su eficiencia, y es uno de los sistemas que pues, vale la pena tener en cuenta para la producción hoy en día en los viveros. Una variante, digamos, de esa bandeja es la variante de los tubetes. Digamos variante porque la bandeja lo que realmente tiene son tubetes pegados. El tubete, pues obviamente es un elemento individual que permite mucha versatilidad en el manejo del vivero, porque mientras en la bandeja uno arranca y termina con los mismos árboles porque pues están en el mismo sitio, en los tubetes se pueden eliminar o sacar aquellos que no germinaron, que se murieron, se pueden clasificar por tamaños, se pueden hacer muchas cosas simplemente cambiando el lugar los tubetes. Es un sistema muy poderoso, muy eficiente. Estos tubetes tienen una vida relativamente larga, se estima que mínimo 5 años, de tal manera que, aunque la inversión inicial sea un poquito mayor, en el futuro esta inversión se amortiza muy fácilmente y más bien se aprovechan las ventajas, que son muchas, sobre el sistema tradicional con bolsas. Los tubetes son muy versátiles en términos del manejo en el vivero y también en términos del transporte. Otro sistema de producción, que es el sistema Patrick, se nombra aquí porque pues, está en Colombia. Eso lo patrocinó el Ministerio de Agricultura hace unos cuantos años, cuando trajo unos sistemas modernos de producción a Colombia. En este caso en particular viene de la República Checa, se montó en Córdoba, en Tierra Alta, en un vivero especializado que hay allá. Podríamos decir que es el único vivero con algún grado de automatización, tanto para el riego como para el llenado de los elementos que son los elementos que ustedes ven ahí. Y es un sistema pues muy eficiente, tiene sus limitaciones, pero digamos que los costos de este sistema pues no permiten fácilmente que cualquier vivero los tenga. Además vienen los problemas de las importaciones y los problemas de la nacionalización, ¿no? Ese tipo de cosas, y los costos de la maquinaria pues lo hacen más o menos insostenible, pero pues ahí está, funciona y lo reseñamos. Otro sistema que también lleva bastantes años en Colombia, pero en los últimos años ha tomado una reactivación, es la espuma agrícola. Anteriormente se llamaba como los Oasis Growers, hoy en día es la espuma agrícola.
tiene otros nombres, pero en principio es un sistema que es contenedor y sustrato a la vez. Es muy eficiente, se planta con todo y el sustrato. Funciona muy bien en propagación vegetativa. En casos de árboles también ha sido probado ampliamente. Y es un sistema pues, que elimina pues, el sustrato tierra, facilita las operaciones en vivero. Y como todos estos sistemas, pues no es que sea difícil, sino pues es un poco diferente a este y los otros sistemas, es un poco diferente el manejo. Lo que hay que tener es algunas precauciones con el manejo del agua, con el cuidado de la manipulación, pero en sí es un sistema muy eficiente, moderno y que pues hoy en día está tomando mucha fuerza en el país. Igual podríamos hablar de los Jiffys o los pellets, que son sistemas, hoy en día se utilizan más o menos en volumen, tienen algunas ventajas, tienen algunas desventajas. Es un sistema que también es contenedor y sustrato a la vez. Es muy eficiente en términos de la producción, más eficiente todavía en términos del transporte de las plántulas a campo. Como no tiene un sustrato orgánico, sino es turba, entonces el manejo ambiental es excelente porque pues, no hay que desinfectar, no tiene problemas de preparación de los sustratos, de tal manera que es un sistema que tiene, digamos, muchas ventajas con respecto al medio ambiente, muchas ventajas con respecto al área del vivero, porque el área sí se optimiza un poco por el mismo tamaño de los pellets, y el manejo es relativamente sencillo, y con un poco de experiencia, pues las empresas que tienen pellets, pues literalmente pues no los abandonan por el tema de la infraestructura y las experiencias que ya vienen siendo acumuladas. Otro sistema que este sí es relativamente moderno, digamos reciente, podríamos decir que tiene menos de unos 15 años acá en Colombia, es un sistema que fabrica prácticamente su mismo contenedor, se puede elegir el sustrato y se puede elegir lo que ustedes ven ahí, es un componente que se puede fabricar con una especie de papel biodegradable que puede generarse de diferentes tamaños y se acomodan este tipo de bolsas. Este sistema tiene muchas ventajas, también tiene la ventaja de que no utiliza un sustrato orgánico, a menos que uno pues quiera poner un sustrato orgánico. Normalmente utiliza turbas, de tal manera que no hay que hacer procesos de desinfección. Muy bien. Otro sistema que entró a Colombia recientemente, este sí todavía creo que es más reciente, tal vez es el más reciente, son las materas de poda, o lo que se denomina como AirPods. Estos sistemas son básicamente contenedores que tienen huecos. Estos huequitos tal vez no se alcanzan a ver, aquí se alcanzan a ver los huecos, por ahí dicen AirPods, y estos huecos básicamente facilitan dos cosas. Uno, que por ahí puede salir la raíz y eventualmente ahí hay algún tipo de poda, que es, digamos, las menores de las ventajas, siendo bastante deseable, pero su principal ventaja está en que precisamente por esos huecos hay una mayor capacidad de respiración de la raíz. Y la raíz respirando, pues produce más energía, produce más crecimiento, hay más aprovechamiento del oxígeno, hay más dinámica en el metabolismo de la raíz, y eso naturalmente se refleja muy rápidamente en el crecimiento de la planta. Estas se pueden desenvolver, quedan como una lámina, se pueden sellar, se pueden cerrar prácticamente, y de tal manera que son reutilizables. En esta parte se puede mirar la base, que se puede eliminar o no,
Y digamos que este sistema, que hoy en día lo usan, entre otros, los productores de marihuana, tienen este desarrollo tecnológico para poder precisamente dar una mayor dinámica, mejor vigor al crecimiento de las plantas. Como les digo, pues por el manejo de la raíz, un concepto muy bueno, muy fisiológico, que termina favoreciendo tremendamente el crecimiento de la planta. Aquí en este cuadrito ustedes pueden ver que hay diferentes tamaños, dependiendo pues ya del tipo de planta que se quiera producir. Otro sistema de producción en vivero es el sistema de las estacas y las pseudoestacas. Las estacas es un sistema pues muy producido en ciertas especies, no todas se pueden producir por estacas, pero una buena parte sí. Y las pseudoestacas, que tuvo un auge muy fuerte hace unos 30 o 40 años, aún se producen plantas por pseudoestaca, pero sus desventajas han hecho que esto ya se produzca menos. Aquí con este sistema se puede producir, por ejemplo, teca, melina, cedro, especies que tradicionalmente se han producido por este sistema, que tiene su principal ventaja en el sistema de plantación, porque prácticamente uno lo que lleva a la plantación son estacas, entonces no lleva sustratos, ni bolsa, ni nada. Eso implica que el transporte es mucho más barato, es más rápido, y la plantación, pues por ende, es mucho más eficiente, porque ahí lo que se clavan son las estacas, o las pseudoestacas. Otro sistema que está tomando una fuerza inusitada, o ya prácticamente tuvo un desarrollo muy fuerte aquí en Colombia, poco atrasado, porque pues, los países de la región, especialmente Brasil y otros países como Chile, han desarrollado muy fuertemente el sistema de clonación. Es la silvicultura clonal, son las mini estacas, es un sistema de propagación vegetativa que es, digamos, una garantía para poder hacer plantaciones uniformes y productivas con un conocimiento preciso de la genética, porque básicamente lo que se maneja son clones. Ahí pueden estar también alguna desventaja, porque pues, se manejan pocos clones, y entonces hay poca diversidad genética, pero digamos que la eficiencia, la productividad de las plantaciones clonales es muy alta. La silvicultura clonal pues ya es muy natural en nuestro medio. Hay proyectos ya grandes con desarrollo de este sistema de producción. Otro es el sistema de raíz desnuda a campo. El sistema de raíz desnuda a campo pues lleva 60 o 70 años en Colombia. Sin embargo, cuando se desarrolló hace muchos años, pues siempre se trabajó fundamentalmente con pinos, porque el pino tiene una rusticidad muy fuerte, permitía muy bien su manejo de producir las plantas en el vivero hasta tamaño de plantación y llevarlas de una vez a campo. Hoy en día se han desarrollado otras especies con un nuevo enfoque. Básicamente lo que se hace es producir la planta en el germinador. La siembra de la semilla es mucho más espaciada para permitir que la planta crezca a 20, 15 centímetros de altura. Se sacan y se preparan en sustratos con turba, muchas veces con retenedor de agua y a veces con micorriza, y se llevan transportadas muy fácilmente, por ejemplo, en bandejas de icopor, y esto ha permitido pues hacer transporte muy eficiente, incluso vía aérea, porque en un contenedor, en una caja, incluso de cartón bien preparada y aislada con plástico, se puede llevar una gran cantidad de plantas, y esto ha facilitado, la plantación en sitios donde no hay capacidad de producción del vivero, o la cantidad de árboles que necesitan es muy poco y no justifica la presencia de un vivero. Es un sistema muy interesante. Necesita pruebas, ya se han probado muchas especies, está por ejemplo la melina, se ha probado una acacia mangium, la guava es una de las que ya prácticamente es convencional este sistema de plantación con raíz desnuda.
Y pues hay que tenerlo en cuenta porque le da un potencial a los viveros de producir su material y venderlo a diferentes clientes a nivel nacional sin preocuparse por el tema del costo del transporte. Otro sistema que se desarrolló en los años, al comienzo de los años 2000, el sistema de los plantines. Este sistema prácticamente se fusiló de la horticultura. Los productores de hortalizas básicamente lo primero que hacían, o anteriormente lo que hacían era vendían la semilla a los agricultores y los agricultores pues sembraban la semilla en sus sitios, en sus fincas y producían los arbolitos, pero tenían muchos problemas de germinación, de ataques, de falta de conocimiento en el manejo, etcétera. Y la industria dio un vuelco y la oferta cambió. Ya la oferta hacia los agricultores no es de semilla, o muy poco, sino básicamente de plantines, de planticas. Entonces el horticultor lo que compra es la plantica y después la lleva a su sitio para hacer el desarrollo de su proyecto. Ese concepto se fusiló de los horticultores en la parte forestal y muy exitosamente se trasplantó en los viveros forestales, de tal manera que esto ha facilitado tremendamente la compra de plantines por parte de proyectos que no quieren o no pueden o no tienen el tiempo o no tienen la infraestructura, entre otras cosas, porque además les sale más barato. En lugar de comprar la semilla, compran los plantines. En este caso estamos viendo aquí unos plantines de matar ratón y unos plantines de acacia mangium. En estas neveras, cada una nevera según el tamaño pueden caber 4.000 o 5.000 plantines. Hay proyectos grandes. El último que hicimos fue, por ejemplo, con Corpoica, donde se trasplantaron o se suministraron algo así como 40.000 plantines llevados desde Puerto López hasta Tumaco, con doble transporte, de Puerto López a Bogotá por tierra y después de Bogotá a Tumaco por avión. Y esto no tiene prácticamente ningún impacto en el costo, porque pues es muy barato transportar 4.000 arbolitos en una nevera de icopor de ese tamaño. No pesa mucho y es muy versátil. De tal manera que los viveristas ya se pueden ganar todo el tiempo que utiliza una especie germinando, que pueden ser incluso meses o son meses, y simplemente hace su pedido y cuando lleguen los plantines los trasplanta directamente a sus bolsas, tubetes o lo que tenga. Es un sistema muy interesante, revolucionó un poco las formas de producción en vivero. Todos los sistemas son válidos. Lo que cuenta es que el producto final sea un árbol de calidad. Los sistemas, digamos que al árbol no le interesa tanto cómo lo producen, sino sus condiciones biológicas, que tenga un sustrato donde crecer, que ese sustrato sea poroso, que esté bien oxigenado, que sea capaz de retener la raíz, que no lo nutra, que reciba la luz, que reciba el riego, que reciba los nutrientes, etcétera, de tal manera que ya al exterior, llámalo jiffy, llámalo pots, llámalo bandeja, como lo quieras llamar, no interesa, porque ahí lo que realmente importa es que el sistema biológico sea bien llevado. Ya el sistema de producción como tal importa es a la infraestructura, a la logística, a los costos del vivero y a lo que pues pretenda tener el proyecto. No hay sistemas perfectos, todos tienen riesgos, todos tienen ventajas y desventajas. Ojalá hubiera un sistema ideal, no los hay. Todos tienen diferencias en costos, en infraestructura y el nivel de manejo. En realidad son diferentes. La escogencia de un proyecto depende de un sistema de producción, depende del vivero, de la capacidad económica, de la duración del vivero, si es un vivero transitorio, si es un vivero permanente, del fondo del proyecto, si es un proyecto, por ejemplo, de silvicultura clonal. Entonces, de ahí se escoge realmente el sistema de producción. Lo primero que uno tiene que hacer cuando diseña un vivero es pensar
en el tamaño de la producción y después en el sistema de producción. Recientemente hay que mencionar que ha habido unos desarrollos muy interesantes. Principalmente hay un énfasis, hay un desarrollo muy importante en el tema de las micorrizas arbusculares. Los árboles siempre han tenido necesidades de micorriza, especialmente las micorrizas ectótrofas. Toda la vida los pinos sabemos que necesitan micorriza. Hoy en día sabemos que las micorrizas arbusculares o endótrofas son muy importantes, inclusive fundamentales para el desarrollo de las especies latifoliadas, para las especies que no sean pinos. Y ahí ha habido un desarrollo enorme que no se tenía hace 20 años o 25 años, en donde simplemente eso, pues sí se sabía que existían, pero no había ningún desarrollo, ni siquiera había empresas que comercializaran o produjeran estos materiales. Hoy en día hay incluso ofertas de diferentes formas, puede ser en esporas, puede ser en sustrato, etcétera, etcétera, y ahí ha habido mucha investigación nacional e internacional que bien vale la pena mencionar porque le da mucho desarrollo al árbol. Se ha decrecido, como mencionamos, el sistema de la producción por pseudoestacas, ya muy pocos viveros producen con este sistema. Aquí en nuestro medio, básicamente en la costa, es donde todavía hay cultura en algunos productores, especialmente con ceiba roja y melina y a veces teca. Se ha desarrollado el concepto del árbol ideal, porque anteriormente simplemente se entregaban los árboles, pero hoy en día ya se piensa en el árbol cuáles son sus condiciones de calidad, como hablamos esas tres principales que se mencionaron, ya entra en el idioma de los reforestadores y obviamente tiene que entrar en el idioma de los viveristas, porque si el viverista no satisface las necesidades o las demandas del reforestador, pues su vivero está pues prácticamente fuera de contexto. Se consolidó el sistema de los plantines, ya es una práctica normal. Entró un poco el uso de retenedores de agua, hubo muchas experiencias. Finalmente, la experiencia que predominó, que realmente tuvo un desarrollo, que se pudo documentar en las investigaciones, fue el uso de retenedores, pero en germinador, no en bolsas. En bolsa, pues prácticamente, aunque puede tener algún desarrollo, todavía no es muy claro, no tiene todavía, digamos, el sustento suficiente, pero en retenedores sí, mezclar 50 a 100 gramos de polímeros de esta naturaleza por metro cuadrado de germinador permite una mejor germinación, un mejor estar de las plantas, es inmune, digamos, a que un fin de semana la gente no riegue o que se dañó el equipo de riego, etc. Entonces, estos retenedores de agua han demostrado ser muy eficientes en el tema de los germinadores, en el crecimiento y el manejo inicial de los arbolitos. Pues también hay un crecimiento muy fuerte de la silvicultura clonal. Yo creo que a la vuelta de unos 10 años vamos a ver proyectos mucho más grandes en Colombia, que los hay ahora, pero todos son muy pocos, pero esto tiende a crecer. También hay que notar que los tubetes se arrancaron tímidamente con algunas empresas. Tal vez una de las primeras que arrancó con este tema fue la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que por alguna circunstancia se conectó con el tema, y este tema ha crecido, y hoy en día los productores prefieren, cuando tienen proyectos de mediano plazo, la producción de arbolitos en tubetes, porque el tubete tiene, entre otras muchas ventajas, una que es la principal, que es que la raíz prácticamente no se dañe y son, digamos, inmunes a que el árbol se dañe cuando se pasa en el vivero. Cuando el árbol está listo en una bolsa y se pasa su tiempo de entrega, pues la bolsa hace que la raíz se dañe. En cambio, esto no pasa en el tubete. Eso es una gran ventaja. La otra gran ventaja es que la operación del tubete del vivero es mucho más barata, con excepción de la compra, pero esta se amortiza con el tiempo. El llenado, por ejemplo, es el 20% del tiempo con respecto a las bolsas, por decir algún punto sobre
sobre las ventajas de los tubetes. También entró el uso de los reguladores, aunque esto todavía no ha tenido uso generalizado. Ya se están en algunos viveros, se están utilizando giberelinas y ácido endolbutírico como, digamos, formas estándar de manejo de las plantas. No ha habido mucha investigación en el tema, pero digamos que sí hay un impacto y hay un conocimiento básico sobre este tema. Las nuevas formas de manejo de raíz desnuda que mencionábamos. En cuanto al manejo de la luz, sí ha habido una gran investigación y hoy en día se sabe cuáles son para algunas especies los principales regímenes de manejo de la luz en el vivero, bien sea para la germinación o bien sea para el desarrollo inicial. Hay datos concretos, específicos sobre, por ejemplo, cuál es el grado de polisombra que debe tener un germinador de una especie. Por decir algo, nogal cafetero tendría un grado de mejor germinación con una polisombra del 60%. Algunas especies prefieren plena exposición, otras mayor sombra. Esto pues se debe a que en el bosque natural la germinación pues está bajo el dosel, bajo la copa de los demás árboles, y esta es su forma natural, es el ecosistema natural de las semillas, y es prácticamente lo que se simula en el vivero con este manejo de la luz. Aparecieron los L-Pots o los POTS, que están dando guerra. A mi gusto son muy interesantes. Hay que mirar aún algunos temas de costos, pero digamos es un sistema que promete buen desarrollo. Las materas de poda que las mencionábamos están muy recientes, falta un poquito más de investigación. Ya hay viveros que producen con este sistema, por ejemplo está el vivero de Canovas allá en Soacha, que lo está ensayando con algún éxito. En especies no arbóreas, su desarrollo es mucho más fuerte, mucho más importante. Ha habido una sofisticación en la fertilización. Algunas empresas de punta en Colombia han llevado investigación sobre este tema, que es dentro de la llamada silvicultura de precisión. Ya esto ha llegado a los niveles de cuáles son las formas de fertilizar en vivero en dependencia de las demandas de la planta y obviamente de la oferta del sustrato que se tenga. Ahí hay un tema muy fuerte y también hay un atraso significativo en la gran mayoría de los viveros que todavía no tienen acceso a esta información o a esta tecnología. En cuanto a sustratos, hay una investigación muy fuerte. Se han ensayado muchos sustratos. Tal vez el resultado más relevante se pueda dar por el tema de la turba. La turba ya ha demostrado ser el sustrato ideal. Ya hay viveros que no producen sino con turba, porque la turba retiene muy bien el agua, porque la turba no necesita desinfección, es un material prácticamente inerte, porque la turba se puede reutilizar una o hasta 2 veces en el vivero, porque la turba, digamos, tiene ventajas ambientales, y la principal ventaja es que la germinación sobre turba siempre es mejor que la germinación sobre otros sustratos, por ejemplo, sobre arena con tierra o sobre solo arena. Esto ha hecho que este sustrato, pues, sea ideal para la germinación inicial. Se han visto algunos viveros que, pues, cometen algunas equivocaciones, especialmente con el manejo del agua. Demasiada agua, pues ya, digamos que el sustrato se daña, o hay mucha producción de musguitos y líquenes, o que también con el éxito de los germinadores lo quieren llevar a bolsa y llenan las bolsas con turba, y esto es un error grande porque la turba pues no tiene ningún tipo de nutrición. Ya para un contenedor de crecimiento, no de germinación, ahí sí toca otro sustrato muy diferente a la turba. Entonces ahí hay un tema muy interesante que bien vale tener en cuenta. El tamaño de la planta
el tamaño de la planta es un debate nacional en el sentido de que la mayoría de las entidades donde hay licitaciones siempre tienden a pedir árboles muy grandes, 40, 50 centímetros, en bolsas estándar, y esto pues de hecho ya de por sí implica que la raíz se lleva torcida. Lo que se ha demostrado es que las plantas, entre más pequeñas, responden muchísimo mejor en campo, contrario a lo que uno podría crecer. Una plantica pequeña se adapta mucho más fácil al cambio de vivero a plantación, y las plantas grandes pues ya tienen mucho desarrollo radicular, sacarlo les afecta a las raíces, hay mucha mortalidad, hay mucha afectación y normalmente hay mucha deformación en los contenedores. Hay alguna diferenciación con respecto al sitio de plantación. Esto es un poco incipiente, pero pues ya se ha comenzado a trabajar en esa parte, en el sentido de llevar árboles o producir árboles en un vivero que tengan procedencias de zonas secas, por ejemplo, a proyectos que tengan áreas secas o que tengan bajas capacidades de lluvia. Esos ensayos están comenzando a hacer, pero todavía no hay, digamos, una condición, una sugerencia concreta, pero pues se señala porque es bien interesante el concepto. Algunos artefactos nuevos de la sabiduría popular, como para hacer trasplantes, etcétera, etcétera, que también han tenido algún desarrollo. ¿Qué viene? Se está trabajando en investigación en enraizadores para mejorar la enraizada de las estacas y especialmente la silvicultura clonal. Ya hay mucho más desarrollo con los ácidos indolbutírico e indolacético y con el uso de los reguladores de crecimiento. Ahí va a venir con seguridad un tema más sofisticado en la nutrición y específicamente a través de la fertirrigación, que es, digamos, una forma de nutrir mucho más eficiente y mucho más económica para el vivero. Viene también lo que podría decirse plantines a campo, no raíz desnuda a campo, sino plantines a campo. Es un sistema que se ha probado con 2 especies de una forma muy exitosa. Lo probó Pisano cuando existía Pisano en Turbo, con melina, las plantas recién germinadas de melina, las llevó a campo y fue muy, muy exitoso el sistema. Y lo mismo pasó en un proyecto pequeño que hubo en Puerto López con Acacia Mangium. Obviamente, pues esto implica tener una preparación del terreno que estrictamente sea en época de lluvias y unas condiciones mínimas que hay que cumplir, pero el sistema de momento ha funcionado y podría pensarse en que otras especies podrían funcionar, pero pues esto implica primero, digamos, agotar una fase de investigación. Y bueno, ya mencionamos que se va a fortalecer la silvicultura clonal. ¿Cómo se ofrece el material vegetal para los proyectos de reforestación? Básicamente se ofrecen semillas, se ofrecen plántulas en diversos empaques, como por ejemplo en bolsas, en bandejas, en tubetes, en pellets, a raíz desnuda, en L-pods, en espuma agrícola. Ya la oferta es diversa y digamos que ahí lo que hay que es acoplar la oferta con la demanda para mirar cuáles son las demandas de los proyectos y los viveros satisfacer las entregas en los empaques que ya demanden los proyectos de reforestación. Se puede entregar material vegetal en pseudoestacas, se puede entregar material en plantines o en clones. Básicamente esas son las principales formas en las que se entrega o se comercializa material vegetal forestal. La pregunta siempre viene es, ¿cuál es mejor? Si la reproducción sexual, o sea, la que viene a través de semillas, o la asexual, o sea, los clones o las estacas. Ahí hay ventajas y desventajas. En el caso de la propagación por semilla, pues hay una metodología conocida, hay una infraestructura ya establecida,
se consiguen semillas. En algunas especies es muy difícil, pero en la mayoría de las especies se puede conseguir con cierta facilidad. Es de bajo costo, aunque algunas semillas son extremadamente costosas por la dificultad de su consecución. Hay ciclos conocidos, ya uno sabe un árbol de una especie en vivero va a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, y esto es muy importante para la planificación del vivero, y hay posibilidades de mejoramiento genético, siempre cruzando, digamos, en los árboles los mejores fenotipos, los mejores árboles para que las semillas de esos árboles tengan una carga genética que garantice una mejor productividad de las plantaciones. También hay desventajas, primero que todo que hay una heterogeneidad genética, porque pues normalmente no se conocen bien los padres, o si se conoce la madre, normalmente no se conoce el padre. Hay algunas dificultades de consecución, algunas especies son muy difíciles porque germinan muy heterogéneamente, hay algunas que germinan, por ejemplo, cada 3 años, como es el caso del aceite María, hay otras que germinan casi todo el año, uno las ve con semillas, de tema que hay los ciclos de producción, la biología floral, tienen que llegar exacto en el momento que es la cosecha, porque llega antes y está en madura, llega después y se ha volado. Entonces ahí hay unos temas de dificultad para algunas especies. Hay desconocimiento, no sé si las semillas son ortodoxas, o sea, se pueden almacenar o son recalcitrantes, o sea, que se pierden muy rápidamente con el tiempo. El tiempo de una recalcitrante pueden ser días, semanas. En algunos casos la semilla de algunas especies es muy costosa. Y el tema de la recalcitrancia, que es el que afecta a los viveros y a los procesos con semilla, porque estas semillas no aguantan el transporte, muchas veces ahí se daña, tiene que ser muy eficiente, y ahí hay unos temas muy complejos con el manejo de estas semillas recalcitrantes. Las ventajas de la propagación por mini estacas, básicamente, pues son clones. Entonces, uno conoce de dónde viene el clon, y espera pues que si las condiciones ambientales son propicias, este clon se parezca o sea igual a su padre en el desarrollo ya en el sitio de plantación. Es independiente de la semilla totalmente, tiene muchísimos menos costos de transporte porque se transportan son clones, hay mayor facilidad en la plantación, hay una facilidad de seguimiento del comportamiento, porque ya cuando hay un clon y uno le puede hacer seguimiento a la plantación, pueden darse cuenta fácilmente si los árboles se están desarrollando bien o mal, porque eso ya se puede asociar con el árbol padre. Entonces hay una ventaja bien interesante en la silvicultura clonal. Retiene el vigor híbrido. Este concepto quiere decir que cuando uno clona un híbrido, que ya es un árbol como tal, pues está clonando ese arbolito. Ya no interesa cómo se formó un híbrido, es el que está formado por dos especies diferentes, pero los híbridos ya son un solo árbol y uno lo que clona es ese árbol y lo multiplica cientos de miles de veces y siempre está clonando ese arbolito, o sea que se retiene el vigor híbrido. También da la posibilidad de relacionar el clon con el sitio, es lo que se llama la relación clon-sitio, quiere decir que se puede establecer cuáles son los mejores sitios para determinados árboles, porque no todos los árboles se desarrollan igual en los sitios donde los llevan. La otra ventaja es que es muy homogéneo. La homogeneidad pues se refleja en que los árboles crecen al mismo ritmo, con los mismos volúmenes, con ritmos de crecimiento similares. Esto tiene unas ventajas grandes en el manejo de la plantación, en el aprovechamiento de los árboles, en los productos finales, en términos de la altura y los diámetros, etcétera, etcétera. Y tiene como ventaja el concepto de la amplificación familiar, que no vamos a mirar en este momento. Tiene algunas desventajas, la propagación clonal, como es, por ejemplo, para la mayoría de las especies falta la investigación sobre sus métodos, no todas las especies se producen de la misma forma, los reguladores que se utilizan para enraizamiento son distintos, las concentraciones, en unos son 1000 partes por millón, en otros serán 10.000 partes por millón, y estos son procesos de investigación que llevan tiempo, que llevan recursos, que llevan esfuerzos. Entonces hay un tema que uno quisiera que esté surtido, pero
pero pues se ha surtido para muy pocas especies, principalmente para eucaliptos. Se desconocen para la gran mayoría de las especies los ciclos, porque se conocen en semillas, pero no en la propagación clonal. Hay mucha dependencia de las épocas y la edad para recoger los clones. No, los clones no siempre se recogen al mismo tiempo. ¿No? Uno no va al árbol y recoge el clon. Toca esperar a que el árbol tenga las condiciones ideales, por ejemplo, que no esté en proceso de producción de flores, por decir algo. Entonces hay un tema también de investigación, de desconocimiento. Hay mayor exigencia en la preparación de los suelos. Hay una interacción clon-sitio que es muy específica, ya lo mencionamos. No hay ganancia posterior. Lo que uno trabaja con un clon, lo máximo que va a lograr es ese clon, porque de ahí lo sacó, lo está clonando, entonces no puede esperar que el árbol sea mejor o peor, ese es el que está clonando. Hay menor base genética, porque no hay la gran diversidad que tiene la semilla, entonces esto se puede convertir en una desventaja muy grande, porque al tener una menor base genética, por ejemplo, si llega un ataque y ese árbol, ese clon es susceptible a ese ataque de una enfermedad, de un insecto, por ejemplo, pues se lleva toda la plantación. Mientras que en una plantación por semilla donde tiene diversos padres, algunos son resistentes y otros no, entonces la plantación no va a afectarse en un 100%, por decir algo. Entonces esa menor base genética es una desventaja grande. Y lo otro es que no se puede comercializar un clon excelente que haya mejorado Cartón de Colombia o cualquier otra empresa para su sitio, porque no se sabe cómo se va a portar en los sitios o en la finca del cliente. De tal manera que ahí hay un tema muy delicado que limita un poquito la silvicultura clonal. Bueno, muchas gracias. El Semillero, una tienda especializada en semillas. Forestales, frutales, hortalizas, agrícolas, pastos, forrajes, flores y aromáticas. Además de semillas, en El Semillero encuentras secciones de Herramientas, equipos, bandejas, abonos y otros insumos. con personal especializado que orienta su compra. Cuando piensen expertos en semillas, piense en El Semillero, que cumple 20 años de servicio al campo. Ampliamos nuestra tienda. Visítenos en Bogotá en la calle 70A con 14A esquina. Llámenos al 347-3760 o compre sus productos en línea en elsemillero.co.